Saludos amigos, le habla Oscar Monar Mendoza, soy ingeniero en sistemas, estoy estudiando en la Universidad de Yacambú la especialización de redes y telecomunicaciones y a continuación les voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la tecnología Fran Relay. ¿Qué es Fran Relay? Bueno, Fran Relay es un protocolo de transmisión de datos sobre redes públicas o privadas para la transmisión de datos. Fran Relay apareció como un método para optimizar el uso de los canales de la ISDN o comúnmente llamada Red Digital de Servicios Integrados y evoluciona a partir del protocolo X25. Fran Relay fue la primera red de área extensa en adaptar su arquitectura a las nuevas tecnologías de transmisión y a los avances de la informática, vinculado a los dispositivos de usuario en el proceso de transmisión al hacerlos responsables del control de flujo y el control de errores. Esta estrategia, posteriormente asumida por las redes ATM, convierte al Fran Relay en una solución más eficiente para la transmisión de datos y la puerta más segura para garantizar una migración suave hacia la banda ancha, existiendo ya estándares para su soporte e interconexión con redes del tipo B de ISDN. Fran Relay es apropiado para la transmisión de datos a velocidades inferiores a 2 megabits, posicionándose en un segmento actualmente ocupado por las redes X25 y los enlaces permanentes. En el gráfico aparece una, el esquema de un circuito Fran Relay con una oficina remota con dos sucursales, la nube Fran Relay, el proveedor de servicio de internet, que en este caso sería el ISP de nosotros en Venezuela, es CanTV, y ese es más o menos el esquema de lo que es Fran Relay. Principales características de Fran Relay: reduce la complejidad de la red. ¿Por qué? Porque múltiples circuitos virtuales pueden ser configurados sobre una misma interfase y son capaces de compartir la misma línea de acceso a la red Fran Relay. Los equipos son de bajo costo. Esto reduce las necesidades de adquirir hardware complejos y costosos. También el procesamiento es simplificado, ofrece un mayor rendimiento por su dinero, mejora el desempeño y del tiempo de respuesta por la penetración directa entre localidades con pocos avances en telecomunicaciones sobre redes públicas o privadas. Mayor disponibilidad en la red. Las conexiones a la red pueden redirigirse automáticamente por diversas rutas cuando ocurre un error en cualquiera de ellas. Se pueden utilizar procedimientos de calidad de servicio basados en el funcionamiento de Fran Relay. Bien, en los dos gráficos anteriores aparecía un esquema de cómo se configura una red Fran Relay. Una empresa con dos oficinas, una oficina remota y su sede central. La nube Fran Relay, el ISP o proveedor de servicios de internet, que en nuestro caso en Venezuela se llama CanTV, uno de los más utilizados. Y en la siguiente aparece una empresa que tiene cuatro sucursales con diferentes topologías, una topología token ring y otra tipo Ethernet, y por supuesto una sede central donde en esta sede están configurados en el DTE o en el equipo de la sede central los cuatro circuitos que conectan a todas sus sucursales. Otra de las características de Fran Relay es que manejan tarifas fijas o tarifas planas. Los precios no son sensitivos a la distancia, lo que significa que los clientes no son penalizados por conexiones a largas distancias. Mayor flexibilidad. Las conexiones son definidas por los programas. Los cambios hechos a la red son más rápidos y a menor costo si se comparan con otros servicios. Ofrece mayores velocidades y rendimiento a la vez que provee la eficiencia de ancho de banda que viene como resultado de los múltiples circuitos virtuales que comparten un puerto de una sola línea. Los servicios Fran Relay son confiables
y de alto rendimiento. Son un método económico de enviar datos convirtiéndolo en una alternativa a las líneas dedicadas que son bastante costosas. El FRAN Relay es ideal para usuarios que necesitan una conexión de mediana o alta velocidad para mantener un tráfico de datos entre localidades múltiples y distantes. El ejemplo, para la universidad que yo trabajo, tiene una sede rectoral y 8 núcleos. Entonces estos núcleos, cada uno tiene un circuito FRAN Relay y se conecta a través de un PVC a la sede rectoral, donde hay varios equipos configurados que se soportan varios circuitos eh, virtuales permanentes. Bien, los equipos que se usan en FRAN Relay, el DTE es el equipo terminal de datos, que puede ser una PC, un terminal, un servidor o un enrutador. Este generalmente está instalado en el cliente. El DCE o equipo terminador de circuito de datos. En este se ofrecen los servicios de sincronización y conmutación, o también llamado conmutador de paquetes. Generalmente esto es un switch FRAN Relay. Bien, hay otro equipo que se usa que es el BOFRAT, y la utilización de BOFRAT involucra el uso de algunos equipos sobre el sitio del cliente. El más común es llamado BOFRAT o dispositivo de acceso para voz sobre FRAN Relay. Un BFRAT es similar en función a un FRAT normal, pero se diferencia del anterior en la posibilidad de manejar como mínimo los procesos de empaquetado y compresión de la voz. Por supuesto, algunas funciones del FRAT están incluidas, como puede ser el soporte para SNA o posibilidades de algunos de otros protocolos. El BFRAT típicamente será un dispositivo de tipo punto a punto con una simple interfaz FRAN Relay. Cuando se utiliza en un entorno de red, esta simple interfaz puede soportar múltiples conexiones lógicas para un número de sitios sobre la red FRAN Relay, ruteando las llamadas de voz sobre diferentes circuitos virtuales. Los BFRAT pueden soportar también al menos una interfaz adicional de FRAN Relay. Esto es especialmente importante para la utilización de routers existentes en conjunto con dicho dispositivo, permitiendo el mismo un desempeño en el intercambio de las tramas o los frames. En la lámina, en la parte superior, aparece un ejemplo de cómo se colocan los DTE en los clientes y los DSE o los switches FRAN Relay en el proveedor de servicios de Internet. En la parte inferior de la lámina podemos ver otro tipo de conexiones, que es con una PBX en un lado y en la otra un sistema de videoconferencia. También en la parte inferior izquierda aparece la tabla de ruteo de dos circuitos virtuales, un circuito A y un circuito B, conectados a una sucursal central, donde están configurados los dos circuitos virtuales, o lo que es un típico nodo FRAN Relay. La principal característica de FRAN Relay es que emplea circuitos virtuales, y es que una vez que las tramas llegan a la red de datos, son transportados a su destino a través de dichos circuitos, definidos en el momento de la contratación del servicio. Para asegurar la calidad de la voz, las tramas de voz viajan por circuitos virtuales diferentes a los de las tramas de datos. Los dos principales tipos de circuitos son el SBC, que es un circuito virtual conmutado, que esta es una conexión temporal establecida bajo demanda del cliente, es decir, cuando el cliente la necesita, simplemente pide que se la activen. Por lo tanto, el uso es esporádico, y este tipo de circuito trabaja en 4 estados. El primer estado es el establecimiento de la llamada. El segundo estado es la transferencia de los datos. Un tercer estado, que es un tiempo de espera, o comúnmente llamado
tiempo de ocio, y el cuarto estado, que es la terminación de la llamada, y por lo tanto crea otro SBC. Es el PVC o circuito virtual permanente. Esta es una conexión fija para uso frecuente, establecido por eh, el operador mediante mecanismos de gestión. Es decir, este tipo de circuitos está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Es un circuito que no necesita ser prendido cuando se usa ni apagado cuando se deja de usar. Todo el tiempo está ahí, siempre está disponible. Generalmente se habla de la nube Fran Riley o la red Fran Riley. Ajá, pero ¿qué hay dentro de esa red Fran Riley? En esta lámina coloqué un gráfico para mostrar a grosso modo más o menos cómo está configurada una red Fran Relay, es decir, la nube Fran Relay, donde aparecen tres enrutadores conectados a través de diferentes circuitos virtuales, cada uno configurado, cada interfaz configurada a determinadas velocidades, a diferentes velocidades, porque eso es lo importante de Fran Relay, que se puede configurar de acuerdo a la velocidad que necesite cada sucursal o de acuerdo al tráfico de datos que exista. Bien, el servicio Fran Relay se configura en base a dos componentes básicos: puertos de conexión y múltiples circuitos virtuales permanentes, o los famosos PVC. A cada PVC se le asigna una velocidad de información comprometida, lo que aparece ahí como CIR. El servicio garantiza el ancho de banda de acuerdo al valor del CIR contratado. La velocidad del puerto de conexión determina la máxima velocidad instantánea de transferencia de información, mientras que el parámetro CIR determina la máxima velocidad promedio garantizada por el servicio. Cuando existe capacidad disponible, es posible la transmisión de tráfico en exceso sin costo para el cliente, el cual ve así incrementada la capacidad contratada según el parámetro del CIR. Los DLCI o identificador del canal del circuito de datos Fran Relay. Este identificador tiene importancia solamente local, es decir, que los valores en sí no son únicos en la WAN Fran Relay. Dos dispositivos DTE conectados por un circuito virtual podrían utilizar un valor DLCI distinto para referirse a la misma conexión. Podemos decir que las interfaces eléctricas o con lo que se conectan los dispositivos a la red Fran Relay, los más comunes son el B24, el B28 o comúnmente llamado RS232, que es para velocidades que están entre los 16 y los 64 kbps, y el que más se utiliza en la actualidad, que es el B35, es de 16, que va de 16 kbps hasta 2 megabits por segundo. Optimización de paquetes. Generalmente cuando transmitimos voz sobre Fran Relay es bueno hacerlo por circuitos separados. Existen dispositivos de acceso para voz sobre Fran Relay. Generalmente estos pueden soportar también al menos una interfaz adicional de Fran Relay. Esto es especialmente importante para la utilización de router existente en conjunto con dicho dispositivo, permitiendo al mismo un desempeño en el intercambio de las tramas o de los frames. La interfaz adicional podría también ser utilizada para la conexión del dispositivo a la red vía dos circuitos separados. La conexión de datos por router existentes y otros dispositivos Fran Relay puede ser soportada por la disponibilidad de aceptar enlaces directos. Sin embargo, para que esta capacidad sea integrada o alterna, el dispositivo deberá usar prioridad en algunos algoritmos que aseguren que el acceso a la red sea apropiado para todo tipo de tráfico. Después de suprimir los sonidos,
repetidos y las pausas, la voz es digitalizada y empaquetada, lista para ser transmitida sobre la red Fran Relay. Los frames de voz suelen ser en promedio más pequeños en relación con los de datos. Esto optimiza los retardos a través de la red y minimiza la posibilidad de descarte de las tramas de datos o frames de voz. Recuerden que la voz se transmite como paquetes de datos. La gestión de tráfico cumple un papel muy importante en la transmisión de voz y datos sobre la misma red. La misma se debe a las diferentes características que posee la voz y los datos en el momento de ser transferidos. Para asegurar una buena calidad de servicio, se debe tener en cuenta lo siguiente: gestionar las congestiones, tratar los retardos, manejar las fragmentaciones, entre otras cosas. El objetivo de todas las técnicas para gestionar el tráfico de la red es permitir que VoFran provea un servicio con una buena calidad, teniendo en cuenta las diferentes características de los tipos de datos que deben compartir el servicio. En la lámina aparece el formato de la trama Fran Relay para 2 y 4 bits. Además aparece una descripción de lo que es el identificador de conexión de enlace de datos, que en este caso es el DLSI, la dirección de extendida, que es el EA, la instrucción de respuesta, que es CR, el FSN, que es la notificación de congestión explícita de envío, y el BSN, que es la notificación de congestión explícita de reenvío. Eso es todo, espero que les haya servido de algo, que hayan aprendido algo de lo que he expuesto en esta presentación.